Hay una pregunta que retumba con fuerza en el corazón de muchos creyentes: ¿por qué algunos escuchan con claridad el Espíritu Santo y otros no? ¿Por qué algunos parecen caminar con una dirección divina palpable, toman decisiones guiadas desde el cielo, disciernen lo invisible y viven con una sensibilidad espiritual profunda, mientras otros oran y oran, pero solo reciben silencio? ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia? ¿Es un don especial reservado para unos pocos? ¿Es una suerte espiritual? ¿O acaso hemos olvidado algo que el cielo ha puesto al alcance de todos, pero que solo se activa a través de una relación íntima y verdadera? Este mensaje no es una teoría más, no es una fórmula vacía, ni una repetición de frases religiosas. Este mensaje es una revelación urgente, un llamado directo al alma de quienes están cansados de vivir en la confusión, que anhelan escuchar la voz de Dios con claridad, que desean saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo moverse en el tiempo correcto del Espíritu. Hay respuestas que el alma necesita desesperadamente, hay decisiones que no pueden esperar, hay caminos que solo el Espíritu puede mostrar. Jesús no murió para que camináramos a ciegas. Él prometió un consolador, un maestro, una guía constante, y ese consolador es real. El Espíritu Santo no es una idea, no es un símbolo, no es un mito, es una persona viva, activa, hablante. Y sí, Él quiere hablarte, quiere dirigirte, quiere mostrarte lo que tus ojos naturales no pueden ver. Pero hay llaves espirituales que abren esa dimensión, hay secretos revelados a los íntimos, hay caminos que solo se recorren cuando el alma ha aprendido a callar, a obedecer, a rendirse, a humillarse, a discernir. Este mensaje te llevará por 9 verdades profundas que romperán con años de confusión, de sequía espiritual, de caminar sin dirección. No estamos aquí para entretenerte ni para impresionarte. Estamos aquí para que tu espíritu despierte, para que tu oído se agudice, para que tu relación con el Espíritu Santo se transforme para siempre. Porque tú fuiste creado para escuchar su voz, tú fuiste redimido para caminar en su voluntad, tú fuiste lleno para obedecerle, no de lejos, sino desde la intimidad. Así que cierra toda distracción, apaga el ruido externo y dile al Espíritu: habla, Señor, porque esta vez sí quiero escucharte, porque el mensaje que estás por recibir no solo te dará respuesta, te dará dirección eterna y te abrirá una puerta que nadie más podrá cerrar, la puerta del mundo invisible, ese mundo donde su voz es clara, dulce, poderosa y totalmente transformadora. Solo quienes han nacido del Espíritu pueden oír su voz. Esta es la base, la clave, el primer filtro espiritual que separa a los que escuchan al Espíritu Santo de los que simplemente no pueden. No se trata de intelecto, no se trata de años en la iglesia, no se trata de emociones fuertes ni de repetir frases aprendidas. Se trata de nacimiento. El que no ha nacido de lo alto, el que no ha sido regenerado por el Espíritu, el que no ha sido traspasado por la obra de la cruz, simplemente no puede oír a Dios porque su espíritu está muerto, su alma está cerrada y su corazón sigue endurecido. Así de claro, así de profundo, así de definitivo. Jesús lo dijo con absoluta autoridad en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esa distinción es vital para entender por qué algunos escuchan la voz del Espíritu y otros no. Porque hay multitudes que viven en la carne aunque hablen de Cristo. Personas que se mueven por instinto humano, por emociones, por lógica religiosa, pero no han experimentado el milagro de un nuevo nacimiento espiritual. Y por eso, aunque oren, aunque canten, aunque pidan dirección, no logran percibir la voz del Espíritu. Porque su alma no ha sido despertada a la vida de Dios. El hombre natural, Pablo lo expresó con contundencia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está el problema. No se trata de tener oídos físicos, se trata de tener oídos espirituales, y solo el Espíritu Santo puede abrir esos oídos en el momento del nuevo nacimiento. Cuando alguien nace del Espíritu, su interior cambia. Sus sentidos espirituales son activados. Comienza a percibir, a discernir, a ser inquietado por Dios de formas que antes no entendía. Ya no solo escucha una predicación, la siente. Ya no solo lee la Biblia, le habla. Ya no solo canta una alabanza, la vive. Porque el Espíritu Santo empieza a habitar dentro de él. Y desde allí comienza a hablar, a enseñar, a corregir, a dirigir. Es una voz que no se escucha con los oídos naturales, sino con el corazón rendido, con el alma despierta, con el espíritu vivo. Pero el que no ha nacido del Espíritu, aunque se rodee de ambiente cristiano, no puede escuchar. Y esto no es una falta de inteligencia, es una falta de vida. Es como tratar de sintonizar una frecuencia espiritual con un receptor desconectado. No importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto desea oír, si su corazón no ha sido regenerado por Dios, simplemente no podrá. Y eso explica por qué tantas personas oran y sienten que Dios no les responde. No es que Dios esté en silencio, es que ellos nunca han sido despertados para oírlo. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen. No dijo que todos la oyen, dijo que sus ovejas sí la oyen, porque las ovejas han nacido de nuevo, porque han sido transformadas, porque le pertenecen, porque tienen el oído espiritual abierto, porque han sido selladas con su espíritu. Esa es la diferencia. No se trata de pertenecer a una iglesia, se trata de pertenecer al redil de Cristo. Y eso solo ocurre cuando el alma es traspasada por el poder de la cruz. Por eso si alguien hoy dice, quiero escuchar al Espíritu Santo pero no lo logro, pues primero que debe preguntarse no es si está orando lo suficiente o si está en el lugar correcto. Lo primero que debe preguntarse, ¿he nacido de nuevo? ¿He sido regenerado? ¿El Espíritu Santo habita dentro de mí? Porque si no ha habido nuevo nacimiento, no hay comunión. Si no ha habido cruz, no hay oído. Si no ha habido quebrantamiento, no hay sensibilidad. Y sin eso no importa cuánto intente, la voz del Espíritu le seguirá pareciendo lejana, ajena, confusa o simplemente inexistente. Pero hay esperanza, porque Dios quiere hablar, Dios quiere guiar, Dios quiere llenar, Dios quiere despertar. Él anhela tener comunión con sus hijos. Y cuando un corazón se rinde de verdad, cuando el alma se humilla, cuando el Espíritu reconoce su muerte y clama por vida, entonces el cielo se abre, entonces el Espíritu Santo desciende, entonces la vida de Dios irrumpe en el interior del hombre y ese hombre por primera vez empieza a oír con el alma, oír con el Espíritu, oír la voz que desde el principio clama. Este es el camino, anda por él. Porque solo quienes han nacido del Espíritu pueden oír su voz. Todos los demás seguirán viviendo en el ruido del mundo, en el eco de sus emociones, en la religión sin comunión. Pero los nacidos de Dios viven guiados por Él, y eso lo cambia todo. La voz del Espíritu se revela a los corazones que le temen, no al arrogante, no al autosuficiente, no al que presume conocer a Dios pero no tiembla ante su presencia. El Espíritu Santo no es una energía impersonal ni una fuerza mística que se invoca a voluntad. Es una persona divina, santa, sensible, que se manifiesta y se comunica con quienes le honran, le respetan y le temen con reverencia genuina. Hay muchos que anhelan escuchar al Espíritu, pero viven una vida donde no hay temor de Dios. Hablan de Él como si fuera un recurso espiritual más. Lo mencionan con ligereza, como si no fuera el mismo Dios que descendió en fuego sobre el Sinaí, el mismo que santificó el tabernáculo, el mismo que descendió en forma de paloma sobre Jesús. El Espíritu Santo no se revela en medio de la irreverencia. Su voz no fluye donde el pecado es tratado como algo liviano. Él habita en la santidad y solo se hace oír por aquellos que lo honran con un temor reverente y quebrantado. La Biblia dice en Salmos capítulo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aquí está la clave de los que oyen. No solo un tema de intensidad emocional, ni de carisma, ni de experiencia espiritual, es cuestión de temor. El temor de Dios no es miedo paralizante, es respeto absoluto, es rendición profunda, es obediencia total, es vivir con la conciencia continua de su presencia, de su majestad, de su santidad, y es ese temor el que abre el alma para oír su voz, porque cuando el alma reconoce su grandeza, entonces se silencia, y cuando se silencia, entonces se escucha. Muchas veces no escuchamos al Espíritu porque hemos llenado nuestra vida de ruido de orgullo, ruido de autosuficiencia, ruido de pecado escondido, ruido de argumentos humanos. Y el Espíritu Santo no grita, Él susurra, Él habla suave, Él guía desde lo profundo. Pero solo el que le teme es capaz de bajar el volumen de su alma y afinar el oído. Solo el que ha aprendido a temblar ante su palabra puede ser sensible a su dirección, porque el temor de Dios nos posiciona, nos vacía de nosotros, nos limpia de arrogancia, nos coloca en humildad, y el Espíritu habla en el terreno de los humildes. Isaías capítulo 66, versículo 2, lo confirma cuando el Señor declara, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quieres que Dios te mire? ¿Quieres que su Espíritu te hable? Tiembla ante su palabra. No juegues con ella. No la uses solo para tus conveniencias. No la repitas sin vivirla. Ámala, obedécela, respétala. El que vive así está en la posición correcta para oír. Hay muchos que oran buscando una respuesta, pero viven sin temor. Piden dirección, pero no están dispuestos a obedecer. Preguntan por la voz del Espíritu, pero no lo reverencian como santo. Y el Espíritu de Dios no se mueve donde hay desobediencia voluntaria. Él es sensible y cuando el corazón lo ignora, cuando lo entristece, cuando lo apaga, se retira. No porque deje de amar, sino porque no puede ser parte de la rebelión. Él no comparte espacio con el pecado, no se manifiesta donde no es honrado, no permanece donde no es temido. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso hay tantos creyentes confundidos.
Tienen Biblia, pero no sabiduría. Tienen actividades, pero no dirección, porque el temor de Dios no habita en ellos. Y cuando no hay temor, la necedad se apodera del alma. Y un alma necia no oye a Dios, solo oye sus propias ideas. Pero cuando el corazón comienza a temer a Dios, todo cambia. Las prioridades se ordenan. El pecado empieza a doler. La obediencia se vuelve urgente. La oración se llena de reverencia. El silencio se vuelve profundo. Y la voz del Espíritu comienza a hacerse audible. No con estruendo, sino con precisión. No con emociones, sino con dirección. No con show, sino con santidad. La voz del Espíritu se revela a los que le temen. A los que se arrodillan no solo con el cuerpo, sino con el alma. A los que dejan de negociar con la voluntad de Dios. A los que renuncian a todo con tal de oírle. A los que han entendido que la comunión con el Espíritu Santo es lo más sagrado que puede experimentar un ser humano en esta tierra. A ellos Él les habla. A ellos Él les guía. A ellos Él les muestra el mundo invisible que solo se abre con la llave del temor reverente. Porque el que teme a Dios camina con Él. Y el que camina con Él nunca camina en tinieblas. El pecado no confesado apaga la voz de Dios. Esta es una de las verdades más duras, más ignoradas y más peligrosas en la vida del creyente. Muchos piensan que mientras sigan asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia o sirviendo en un ministerio, todo está bien entre ellos y Dios. Pero el Espíritu Santo no se deja impresionar por apariencia, por actividades externas ni por palabras bonitas. Él habita en la verdad, y cuando el pecado se esconde, cuando se justifica, cuando se oculta en lo profundo del alma sin ser confesado ni renunciado, la voz del Espíritu comienza a apagarse. Ya no es tan clara, ya no es tan sensible, ya no es tan frecuente, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque el corazón ha dejado de escuchar. Isaías capítulo 59, versículo 2 lo dice sin rodeo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir. Este versículo no está hablando a incrédulos, está dirigido a un pueblo que decía conocer a Dios, pero vivía en doblez, y la consecuencia era clara. Dios no respondía, no porque no pudiera, sino porque el pecado había levantado una muralla entre Él y ellos, y eso sigue ocurriendo hoy. Hay creyentes que claman, pero el cielo permanece en silencio. No porque Dios esté distante, sino porque el alma está sucia. Y mientras no haya confesión, mientras no haya arrepentimiento genuino, mientras no haya quebrantamiento, la voz del Espíritu se apaga. El Salmo 66, versículo 18, es aún más contundente. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto no se trata de perfección. Todos fallamos, todos luchamos, todos tenemos áreas en proceso. Pero hay una gran diferencia entre caer y confesar y vivir justificando el pecado. Hay una gran diferencia entre tropezar y levantarse con temor y vivir acostumbrado al desorden, creyendo que la gracia lo cubre todo sin necesidad de arrepentimiento. El Espíritu Santo no puede guiar a un corazón que tolera el pecado, no puede hablarle al alma que lo ignora, no puede llenarlo si primero no lo limpia. Muchos se preguntan, ¿por qué antes sentía la presencia de Dios y ahora no? ¿Por qué antes tenía sueños, visiones, revelaciones y ahora todo está seco? ¿Por qué ya no siento el Espíritu como antes? Y la respuesta muchas veces no está en un ataque externo, no está en un cambio de temporada, está en un pecado no confesado, una actitud no tratada, un pensamiento escondido, una práctica que se volvió parte del día a día y que se ha normalizado en la vida del creyente. Y eso, aunque parezca pequeño, es suficiente para apagar la voz del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa causar tristeza, dolor, aflicción. Sí, el Espíritu Santo se entristece, se duele cuando mentimos, cuando murmuramos, cuando albergamos odio, cuando permitimos impureza en nuestra mente, cuando justificamos actitudes que sabemos que no agradan a Dios, y cuando lo contristamos una y otra vez, su voz empieza a apagarse. No porque nos abandone, sino porque es tan santo que se retira a lo profundo, esperando que le demos el lugar que merece. Hay personas que piensan que pueden vivir con pecado oculto y aún así seguir siendo sensibles al Espíritu, pero eso es una ilusión. Tarde o temprano el alma se enfría, la conciencia se endurece y lo que antes dolía ya no duele, lo que antes inquietaba ya no mueve, lo que antes nos llevaba al arrepentimiento ahora nos parece normal. Y ahí es donde muchos se pierden sin saberlo, porque el pecado no confesado no solo apaga la voz de Dios, también anestesia el alma, endurece el corazón y cierra la puerta al mundo invisible. Pero hay esperanza, porque mientras haya vida hay oportunidad de volver. El Salmo 32, versículo 5 nos da la clave: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la puerta de regreso, no es la negación,
no es la justificación, no es el orgullo, es la confesión, es decirle al Señor con lágrimas en el rostro: fallé, me equivoqué, escondí lo que debía entregar, pero aquí estoy, no quiero vivir más en silencio, quiero volver a oírte, quiero que tu voz vuelva a arder dentro de mí. Cuando el corazón se quebranta, cuando el pecado es expuesto a la luz, cuando el alma se rinde de verdad, entonces el Espíritu Santo vuelve a hablar, no con juicio, sino con ternura, no con condenación, sino con restauración. Su voz vuelve a sonar en lo profundo y lo que estaba apagado comienza a arder otra vez, porque la voz del Espíritu nunca se ha ido. Solo espera un corazón limpio para volver a hablar. Dios habla, pero solo escucha quien cultiva intimidad. Esta verdad, aunque sencilla, es una de las más ignoradas dentro del cristianismo moderno. Nos hemos acostumbrado a oraciones rápidas, lecturas superficiales, canciones repetitivas y rutinas religiosas, pero hemos perdido el tesoro más precioso, la intimidad con el Espíritu Santo. Él no es un visitante ocasional, no es una fuerza que se activa cuando lo necesitamos. Él es una persona divina que habita en nosotros, pero solo se revela con profundidad a quienes deciden cultivarla. Y esa intimidad no se logra en la prisa, ni se compra con palabras bonitas. Se cultiva con tiempo, con constancia, con entrega, con silencio, con rendición. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos revela una escena conmovedora. Que aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra fue dada a creyentes, no a inconversos. Fue dirigida a una iglesia que se había vuelto autosuficiente, tibia, distraída. Y el Señor con amor les dice: estoy afuera, quiero entrar. Quiero cenar contigo, quiero tener comunión, pero Él no derriba puertas, Él toca y espera que alguien escuche, y solo escucha el que ha cultivado el silencio, la sensibilidad, la cercanía. Dios habla, el problema no es su voz, el problema es nuestra distancia. Muchos dicen: no escucho a Dios, pero la pregunta real no es si Él habla. La pregunta es: ¿te has acercado lo suficiente? ¿Le has dado espacio real? ¿Le has hecho un lugar diario en tu vida? Porque la intimidad no ocurre por accidente, ocurre por elección. No se da de manera automática, se cultiva como un jardín. Y ese jardín espiritual necesita activado, necesita tiempo, necesita poda, necesita limpieza. No puedes vivir en el ruido del mundo todo el día y esperar oír al Espíritu en la noche. No puedes llenarte de noticias, redes, entretenimiento, discusiones, y luego pedirle a Dios que te hable con claridad. Su voz es suave, delicada, santa, y se manifiesta en la profundidad del alma, no en la superficie del ruido. En Salmos capítulo 27, versículo 4, el salmista expresa el deseo más puro del corazón que anhela Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No dijo: quiero más poder, ni quiero más bendición, dijo: quiero estar contigo, verte, preguntarte, conocerte. Eso es intimidad. Y por eso David era llamado hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque deseaba profundamente su presencia. Dios no se revela por obligación. Él se da a conocer a los que le buscan con todo el corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13 lo declara con claridad: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El secreto está en el corazón, no en la elocuencia, no en el conocimiento, no en la antigüedad cristiana. Está en cuánto estás dispuesto a dejarlo todo por estar con Él. ¿Estás dispuesto a apagar el celular, a madrugar más temprano solo para estar a solas con Él? A cerrar la puerta, arrodillarte, llorar, rendirte y no salir de allí hasta que su presencia te inunde, porque eso es cultivar intimidad. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Siendo Dios, se apartaba, subía al monte, buscaba silencio, se retiraba del bullicio para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16 lo dice así: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús necesitaba intimidad con el Padre para oír su voz, ¿cuánto más nosotros? No podemos vivir de migajas espirituales, no podemos conformarnos con un culto a la semana, no podemos depender de las oraciones de otros. El Espíritu Santo anhela hablarnos directamente, pero eso solo ocurre cuando dejamos de correr y comenzamos a habitar. Dios es Dios. Él puede hablar en medio del caos, del desierto, del dolor, y a veces lo hace, pero su voz más profunda no se revela al que solo lo busca en emergencia. Su voz íntima, tierna, específica, transformadora, se entrega al que hace de su presencia su morada, al que convierte la oración en estilo de vida, al que lo ama más que al ministerio, más que a la gente, más que al aplauso, al que lo desea por quien Él es, no solo por lo que puede dar. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, no busques una fórmula mágica. Busca relación, busca comunión.
Abandona el ritmo desenfrenado de esta vida y detente. Apártate, entra en el secreto, haz silencio, rinde tus pensamientos, lee la palabra no como rutina, sino como una carta de amor. Ora no para cumplir, sino para permanecer. Y quédate allí, porque en ese lugar donde el alma se encuentra desnuda y el corazón se rinde, allí es donde su voz se hace viva. Allí es donde el mundo invisible se abre. Allí es donde ocurre lo que transforma todo. Porque Dios sí habla, pero solo escucha quien cultiva intimidad. El Espíritu Santo no compite con el ruido del alma. Él no fuerza su voz. No grita para imponerse, no discute con nuestra ansiedad ni rivaliza con nuestras distracciones. Su voz es como un susurro que se percibe en lo más profundo del ser, pero solo si el alma ha aprendido a callar. Muchos quieren oírlo, pero sus pensamientos... Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, feel the echoes rising in the night. On this moon, I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken
feels like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
pensamientos no se detienen, sus emociones dominan cada instante, sus preocupaciones los agobian, sus temores los llenan, sus voces internas los abruman, y en medio de todo ese bullicio interno el Espíritu está allí, presente, esperando, pero no compitiendo, porque su naturaleza es santa, es tierna, es profunda, y solo se manifiesta cuando el alma se aquieta. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, Elías está huyendo, confundido, cansado, y Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios, no en el estruendo, no en lo espectacular, sino en lo suave, en lo delicado, en lo íntimo. Así habla el Espíritu. Pero ¿cuántos creyentes están hoy viviendo en medio de tormentas internas? Y no porque Dios no quiera hablarles, sino porque su alma no se ha callado. Están llenos de argumentos, razonamientos, inquietudes, emociones alteradas, afanes por el futuro, heridas del pasado. Y todo eso genera ruido, mucho ruido. Y en ese ruido la voz del Espíritu queda ahogada, no ausente, no muda, pero sí ignorada. Porque Él no fuerza la entrada, Él espera, Él anhela, Él busca corazones que puedan hacer silencio, que puedan rendir sus cargas, que puedan detener su mente y simplemente estar en su presencia. Salmos capítulo 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta palabra quietos no se refiere solo al cuerpo, sino al alma. Calla tus pensamientos, detén tu ansiedad, rinde tus ideas, silencia tus miedos. Solo así podrás conocerle, porque no se trata de hacer mucho, se trata de rendirse mucho, de entregarle todo el ruido, de vaciarse de uno mismo, de parar el caos interno, de apagar las voces de la carne, de decirle al alma: descansa, Él está aquí, escucha. El mundo actual nos ha llenado de distracciones. El teléfono nunca deja de sonar, las redes sociales no se detienen, la mente está sobreestimulada y vivimos conectados a todo menos a Dios. Queremos que el Espíritu Santo nos hable, pero no le damos 5 minutos de silencio verdadero. Leemos un versículo mientras suena la televisión, oramos mientras revisamos el celular, cantamos mientras pensamos en nuestra tarea y luego nos preguntamos: ¿por qué no siento a Dios? La respuesta es clara: porque no hemos aprendido a callar. En Habacuc capítulo 2, versículo 20, la Escritura dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La presencia de Dios exige reverencia, exige silencio, exige concentración espiritual. No se puede entrar en el lugar santísimo con ligereza, ni con ruido, ni con distracción. En el templo del alma, cuando Dios desciende, todo lo demás debe callar, todo, la culpa, la prisa, los pensamientos, las emociones, todo. Solo entonces su voz comienza a emerger, no porque no estuviera antes, sino porque por fin hicimos espacio para oírla. El Espíritu Santo no es un visitante ansioso, es un huésped santo. Y el huésped santo no habita en la confusión. Él trae orden, trae paz, trae dirección, pero primero espera que el alma se calle, que el alma se rinda, que el alma se vacíe. Entonces Él habla y su voz no solo consuela, transforma, no solo orienta, purifica, no solo dirige, quebranta. Por eso, si quieres oír al Espíritu Santo, necesitas silenciar el alma, apaga las voces que no vienen de Dios, desconéctate del ruido externo, pero sobre todo, desconéctate del ruido interno, ora en silencio, escucha sin hablar, quédate quieto, no pidas nada, solo ámalo, solo adóralo, solo permanece, y cuando todo dentro de ti se calle, su voz surgirá, porque el Espíritu Santo no compite con el ruido del alma. Él reina donde hay quietud. Habla donde hay reverencia. El orgullo espiritual bloquea la sensibilidad a su voz. El Espíritu Santo es extremadamente sensible, profundamente santo y absolutamente verdadero. No puede ser manipulado, ni domesticado, ni reducido a emociones momentáneas o experiencias repetidas. Él no se deja impresionar por títulos, ni por antigüedad cristiana, ni por conocimiento teológico. Su voz no fluye en ambientes de autosuficiencia. Cuando el alma se llena de orgullo, cuando el creyente empieza a sentirse superior, más maduro, más ungido o más espiritual que otro, esa actitud levanta un muro invisible entre el corazón y la dirección divina, porque Dios resiste a los soberbios. Y si Dios resiste, el espíritu calla.
En el Evangelio, según Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, Jesús relató una parábola que confronta de frente esta realidad. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús concluye: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El fariseo tenía palabras bonitas, tenía doctrina, tenía práctica religiosa, pero no tenía humildad, no tenía quebrantamiento, no tenía sensibilidad. Oraba, pero oraba consigo mismo. Su alma estaba tan llena del mismo que no había espacio para oír a Dios. Así sucede con el orgullo espiritual. Es engañoso, se disfraza de celo, se disfraza de rectitud, se disfraza de discernimiento, pero en realidad es altivez, es pensar que se tiene la verdad completa, es mirar a los demás con juicio, es orar desde la altura, es leer la Biblia para corregir a otros y no para ser corregido. Y en esa condición el oído espiritual se endurece, la voz del Espíritu se torna lejana, no porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón se ha llenado de sí mismo, y donde reina el ego no se escucha a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchos comenzaron bien, con humildad, con hambre, con dependencia, pero el tiempo, el conocimiento, la exposición, la alabanza humana les inflamó el corazón, y sin darse cuenta dejaron de ser guiados por el Espíritu y comenzaron a ser guiados por sus propias convicciones. Dejaron de ser quebrantables, dejaron de llorar en oración, dejaron de preguntarle al Espíritu qué hacer, porque ya sabían qué hacer, dejaron de esperar su voz, porque creyeron que ya la conocían, y así lentamente el alma se cerró. El orgullo espiritual es más peligroso que el pecado evidente, porque el que cae en pecado, si tiene temor de Dios, se arrepiente, llora, regresa, pero el que está ciego por el orgullo no siente necesidad de volver, cree que está bien, cree que está escuchando, cree que está discerniendo, pero en realidad se está oyendo a sí mismo. Y el Espíritu Santo ya no está hablando, porque Él no habla al que no se deja enseñar, Él no guía al que no se deja corregir, Él no llena al que ya está lleno de sí. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está la clave. Si queremos volver a escuchar con claridad la voz del Espíritu, tenemos que vaciarnos, tenemos que rendir nuestras opiniones, nuestra experiencia, nuestro saber, tenemos que volver a arrodillarnos con hambre, volver a orar como niños, volver a pedir dirección como si no supiéramos nada, porque solo el humilde recibe revelación, solo el que reconoce su necesidad profunda de Dios escucha su voz. Y no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio. No importa cuántos mensajes hayamos predicado, cuántos milagros hayamos visto, cuántos versículos hayamos memorizado, si nuestro corazón se llena de soberbia, dejaremos de oír, porque el Espíritu no bendice la altivez. Él desciende en quebrantamiento, Él llena al que está vacío, Él habla al que está dispuesto a obedecer, aunque no entienda. Por eso, si sientes que ya no lo escuchas como antes, no mires alrededor, mira adentro. Pregúntate si aún oras con lágrimas, si aún lees la palabra con reverencia, si aún puedes decir: Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, corrígeme. Espíritu Santo, muéstrame lo que yo no puedo ver. Esa oración abre los cielos, porque el que se humilla será exaltado, y el que se rinde volverá a oír. El orgullo espiritual bloquea la sensibilidad a su voz, pero la humildad la quebranta, la despeja, la afina. Y cuando el corazón se postra, cuando el alma deja de compararse, cuando volvemos al lugar donde solo importa agradarle a Él, entonces el Espíritu vuelve a hablar, y su voz no solo guía, transforma, porque el humilde no solo escucha, vive lo que oye, y esa es la mayor prueba de haber escuchado de verdad. La obediencia progresiva agudiza la capacidad de escuchar. Muchos quieren oír la voz del Espíritu Santo claramente, quieren sueños, quieren señales, quieren revelaciones profundas, pero no han obedecido lo último que Dios les dijo. La voz de Dios no es un espectáculo para entretenernos, ni un lujo espiritual reservado para momentos especiales. Su voz es guía, es dirección, es instrucción, y quien no obedece lo pequeño jamás será confiado con lo grande. El Espíritu Santo no revela su voluntad para que la discutamos, sino para que la cumplamos. Cada acto de obediencia afina el oído espiritual. Cada paso en fe abre más la sensibilidad del corazón. Cada vez que decimos sí, Señor, aunque nos cueste, aunque no entendamos, aunque nos duela, algo dentro de nosotros se alinea al cielo, y al alinearse, escucha mejor. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dijo estas palabras que deben estremecer nuestro corazón: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Allí está el secreto, la manifestación de Jesús, la revelación, la comunión profunda. Viene como consecuencia de guardar sus mandamientos. No basta con conocerlo, no basta con repetirlo, no basta con enseñarlo. Hay que vivirlo, porque Dios no se revela a los que solo oyen su palabra, se revela a los que la obedecen. La obediencia no es un evento, es un estilo de vida. Y muchas veces comienza con cosas pequeñas. Perdonar cuando no queremos, soltar algo que el Espíritu nos pide, dejar una relación que no glorifica a Dios, apagar una pantalla que está contaminando el alma, hablar con alguien que el Señor nos puso en el corazón, cambiar una actitud que llevamos años justificando. Y cuando obedecemos eso, aunque parezca insignificante, el Espíritu Santo se mueve, porque ha encontrado un corazón sensible, y ese corazón empieza a oír más, a entender más, a discernir más, no porque sea más espiritual, sino porque ha sido fiel en lo poco. Lucas capítulo 16, versículo 10 lo dice con claridad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esto no se trata de cuántas veces has orado, cuántas emociones has sentido. Se trata de cuántas veces has obedecido. Te dijo el Señor que dieras ese paso, lo diste, te pidió que dejaras ese hábito, lo dejaste, te inquietó para cambiar de dirección en algo, te resististe o le seguiste, porque cada vez que desobedecemos, el corazón se endurece un poco más. Pero cada vez que obedecemos, el oído espiritual se afina, el alma se vuelve más sensible, la comunión se fortalece y la voz del Espíritu se vuelve más clara. En Hechos capítulo 5, versículo 32, Pedro dice algo poderoso. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo no es para espectadores, es para obedientes. No se trata de tener experiencia, sino de tener rendición, porque Él no puede guiar a quien no está dispuesto a seguir, no puede hablar a quien solo quiere oír lo que le conviene, no puede dirigir al que ya tiene su propio camino decidido. Él guía a los que han muerto a su voluntad, a los que cada día toman su cruz, a los que han decidido vivir para agradar a Cristo, no a ellos mismos. Y es allí, en esa entrega constante, donde la voz del Espíritu se vuelve parte de la vida. No como algo ocasional, sino como un fluir. Él habla mientras camina, mientras ora, mientras trabaja, mientras decide, mientras te detiene, porque sabe que estás escuchando y obedecerás. Sabe que no tomará su voz a la ligera. Sabe que no estás buscando emociones, sino dirección. Y Él se agrada en eso, porque su propósito es formar en nosotros el carácter de Cristo. Y eso solo se logra en obediencia. Por eso, si sientes que no oyes a Dios como antes, hazte esta pregunta. ¿Estás obedeciendo lo que ya sabes que tienes que hacer? ¿Estás posponiendo decisiones que el Espíritu te pidió tomar hace tiempo? ¿Estás pidiendo nuevas revelaciones sin haber aplicado las anteriores? Porque Dios no habla por hablar. Él habla para transformar, y cada instrucción ignorada es una puerta cerrada, pero cada instrucción obedecida es una ventana abierta hacia más de su presencia. La obediencia progresiva agudiza la capacidad de escuchar. No es magia. Es un proceso, y comienza hoy, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que ya sabes que debes hacer. Hazlo, aunque duela, aunque no veas todo el panorama, aunque no entiendas. Solo hazlo, y verás cómo la voz del Espíritu Santo vuelve a sonar en lo profundo. Clara, firme, viva, porque Él guía a quienes caminan, habla a quienes obedecen, se revela a quienes se rinden. Y ese es el secreto que muchos ignoran, pero que transforma vidas para siempre. La palabra de Dios afina los oídos espirituales. No existe mayor instrumento en las manos del Espíritu Santo para entrenar nuestra capacidad de escuchar que la Escritura misma. La Biblia no es solo un libro, es la voz escrita de Dios. Es su pensamiento revelado, es su carácter expresado, es su voluntad desplegada. Cuando un creyente llena su mente, su alma y su espíritu con la palabra de Dios, su oído interno comienza a calibrarse, a entrenarse, a distinguir lo verdadero de lo falso, lo espiritual de lo emocional, lo eterno de lo pasajero. Porque quien se empapa de la palabra desarrolla un oído que sabe reconocer cuándo es Dios quien está hablando y cuándo no. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje no solo describe poder, también describe precisión. Discernir pensamientos e intenciones no es una tarea emocional, es una operación espiritual. Y la herramienta quirúrgica que Dios usa para hacerlo es su palabra. Cuanto más meditamos en ella, más se aclara nuestra percepción, porque la Escritura limpia, revela, transforma. El Espíritu Santo nunca contradice lo que ya ha dicho por medio de su palabra.
Y cuanto más conocimiento tenemos de ella, más fácil es identificar su voz. Muchos desean tener sueños, visiones, revelaciones, pero no han leído ni un evangelio completo. Claman por dirección, pero desconocen el carácter de aquel que los quiere guiar. Y el resultado es peligroso, se vuelven vulnerables a cualquier voz. Porque hay muchas voces en el mundo espiritual. La carne habla, el alma habla, el enemigo habla, pero solo quien se ha formado en la palabra puede discernir con claridad. Por eso, uno de los mayores actos de obediencia espiritual no es simplemente orar, sino escudriñar la Escritura con pasión, con hambre, con devoción. No para tener conocimiento, sino para tener comunión. No para impresionar, sino para ser transformado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 lo afirma sin rodeo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay preparación espiritual más profunda que esta. La palabra es la base, la palabra es el filtro, la palabra es el combustible de la voz del Espíritu. Él nos habla recordándonos lo que ya está escrito, nos guía usando pasajes, nos corrige con versículos, nos consuela con promesas, nos redarguye con ejemplos, nos alerta con profecía. Es imposible crecer en sensibilidad espiritual sin una relación diaria, profunda y real con la Biblia. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con experiencias pasadas, respondió con la Escritura. En Mateo capítulo 4, cada vez que el diablo le lanzó una tentación, él contestó, escrito está. No dijo, yo siento que, o yo creo que, o yo soñé que, dijo, escrito está, porque incluso el Hijo de Dios se sujetó a la palabra escrita. ¿Cómo entonces nosotros pretendemos vivir una vida guiada por el Espíritu sin conocer lo que Él ya dijo? La ignorancia de la palabra es oscuridad espiritual, y esa oscuridad te impide escuchar con claridad, pero cuando el alma se alumbra con la verdad, el oído se afina, el corazón se orienta, el discernimiento florece. El Salmo 119, versículo 105, declara con belleza y poder, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin esa lámpara caminamos en tiniebla, y quien camina en tiniebla no distingue la voz que oye. Puede ser engañado, puede confundirse, puede atribuir a Dios lo que no viene de Él, pero cuando la palabra está encendida dentro de nosotros, cada paso se vuelve más claro, cada decisión más firme, cada pensamiento más puro, y la voz del Espíritu fluye con precisión, porque ya tiene su lenguaje impreso en nuestro corazón. Por eso, si quieres escuchar más a Dios, comienza viendo más su palabra. No la leas con ligereza, no la tomes como rutina, escudriñala, estúdiala, medítala, memorízala, declárala en oración, pídele al Espíritu Santo que la haga viva en ti, que te hable mientras lees, que te corrija con amor, que te sacuda cuando es necesario, porque cuanto más te llenes de la palabra, más difícil será que te equivoques al discernir su voz, porque su voz se parece a su palabra, y su palabra forma su voz en ti. La palabra de Dios afina los oídos espirituales. No hay atajos, no hay fórmulas, no hay reemplazo. Un creyente sin Biblia es un creyente sordo, pero un creyente que ama la Escritura, que vive en ella, que la guarda como tesoro, es un creyente que cuando el Espíritu Santo susurra no duda, no vacila, no teme, porque ya lo conoce, porque ya lo ha oído en las páginas sagradas. El quebrantamiento genuino abre la puerta del mundo invisible. No hay acceso más poderoso a la presencia del Espíritu Santo que un corazón rendido, postrado, roto delante de Dios, no roto por culpa emocional, sino por convicción divina, no rendido por debilidad humana, sino por reconocimiento profundo de quién es Él y quiénes somos nosotros sin su misericordia. Hay una dimensión de comunión con el Espíritu que solo se abre cuando el alma deja de defenderse, cuando el ego se derrite, cuando el yo se cae al suelo y el clamor del Espíritu brota desde lo más profundo del ser. No se trata de llorar por llorar, se trata de estar tan consciente de la santidad de Dios, de la gracia inmerecida, de la gloria que habita en nosotros por su Espíritu, que el alma se estremece y se quiebra. Salmos capítulo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay muchas cosas que podemos ofrecerle a Dios, alabanzas, oraciones, ayunos, compromisos, pero nada abre las compuertas del cielo como un corazón verdaderamente quebrantado. Ese corazón no exige, no manipula, no acusa, no se justifica, solo se postra, solo clama, solo se rinde. Y cuando ese quebrantamiento es real, el Espíritu Santo desciende, porque Él no habita en la altivez, habita con el humilde, con el dolido, con el sediento. Isaías capítulo 66, versículo 2 lo confirma con fuerza. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra.
El quebrantamiento verdadero no es emocionalismo vacío, es temblar ante su voz, es estremecerse ante su verdad, es llorar no porque las circunstancias duelen, sino porque el alma reconoce su necesidad de Dios. En ese punto el espíritu comienza a hablar con claridad, porque el alma ya no está llena de sí, ya no está endurecida por el orgullo, ya no está confundida por el ruido, está blanda, está sensible, está abierta. Y ese es el terreno favorito del Espíritu Santo. En el mundo espiritual lo invisible se vuelve accesible, no por conocimiento, sino por quebranto. Muchos quieren ver ángeles, tener visiones, experimentar lo sobrenatural, pero viven en dureza de corazón, se resisten a perdonar, justifican sus actitudes, no aceptan corrección, se detienen a llorar delante de Dios y por eso no ven, no oyen, no sienten. Porque el espíritu no fluye donde el corazón está cerrado. Pero cuando hay rendición total, cuando hay llanto sincero, cuando hay humildad real, el mundo invisible se abre, no para el espectáculo, no para la vanagloria, sino para la comunión íntima. Jesús, en el Sermón del Monte, lo dijo claramente en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en espíritu es la puerta a reconocer que no tenemos nada, que no podemos nada, que no somos nada sin Él. Eso es lo que activa la manifestación del reino. Y donde el reino se manifiesta, la voz del Rey se oye.